Radio Betis, la sintonía en verde y blanco. Suena el Rey, suena Elvis, suena Suspicious Minds, suena pues un tema impresionante, ¿eh? ¿Por qué suena hoy Elvis Presley? Hemos escuchado esa promo, hoy especial Rock and Betis, aniversario de la muerte de Aretha Franklin y de Elvis Presley, de 8 a 10 de la noche aquí en Radio Betis. ¿Quién conduce Rock and Betis? Alejandro Mejías, que ya nos está escuchando. Alejandro, que hay muy buenas. Buenos días, Julio, y saludos a la audiencia de Radio Betis. Bueno, Alejandro, vaya programón se nos viene esta noche, ¿no? Sí, César Vaquero y un servidor hemos querido elegir los clásicos temas, los covers y por supuesto, sus voces, la de Elvis, Aaron Presley y Aretha Franklin para esta noche de 8 a 10, para que disfruten nuestra audiencia de dos de las más grandes figuras de la historia de la música. Lo hemos escuchado en la promo, hay relación entre ellos, hay relaciones entre ellos, la relación con Memphis, y bueno, exacto. Algo curioso. Es curioso porque, bueno, Óscar Gómez, que nos ha hecho gentilmente la promo, ha dado en el clavo, ¿no? Tanto Elvis Presley como Aretha Franklin están relacionados geográficamente, musicalmente. Geográficamente por Memphis, Tennessee, una de las capitales de la música de Estados Unidos, donde Aretha Franklin nació. El año 1942, no Elvis, que nació en Tupelo, Mississippi, muy cerca, pero que sí, con sus padres, emigró a la capital de Tennessee el año 48. Y por supuesto, como capital de la música, hay una música que ha influido mucho en ambos artistas, que ha sido gospel. Elvis aprendió a cantar en la iglesia, y qué decir de Aretha Franklin, que su padre era predicador y todo lo hizo en la iglesia, y todo aprendió de ese estilo de música que ha influido tanto en el rock and roll. Vamos a empezar, si te parece, hablando por Elvis Presley, porque hace ya 42 años de su muerte, ¿eh? Y bueno, pues su imagen, su historia, su música pervive en nuestros días. Julio, estás hablando de iglesia, como decimos aquí, el evangelio, ¿no? Elvis Aaron Presley murió el 16 de agosto de 1977, pero con 42 años, casualmente la numerología continúa con 42 años y sigue siendo una figura destacada mundial. Sigue vendiendo millones de discos. De hecho, Elvis es el artista que más discos ha vendido en la historia, solo superado por los Cuatro Fantásticos de Liverpool, con más de 600 millones los ingleses y cerca de 600 millones Elvis Aaron Presley. Y sin duda es una figura fundamental en el siglo XX. Yo me atrevo a decir, el icono popular más importante de los Estados Unidos, con permiso de voces tan grandes como Frank Sinatra o Bing Crosby, que marcaron una época, o ídolos del cine como Marilyn Monroe, James Dean, Paul Newman, Julio. Elvis sin duda es el icono popular americano por excelencia. Hay que decir un dato muy importante, porque se convirtió en el primer artista de la juventud, es decir, antes de la generación de Elvis, del rock and roll, padres, abuelos y nietos y niños y sobrinos, por todo el mundo escuchaba la misma música, y los ídolos eran los mismos. Elvis fue el primer ídolo musical de la juventud, y eso marcó para que después llegara el gran movimiento, el mayor movimiento de la historia de la música, que es la Beatlemanía. Pero como dijo Paul McCartney, el Mesías llegó y yo tuve que seguirle, ¿no? Elvis era rompedor en su época, por su manera de vestir, por su manera de cantar, por su manera de bailar, y gracias a Elvis tenemos muchos artistas. Bruce Springsteen lo ha dicho en muchas ocasiones, que él con 5 años vio la televisión, vio a Elvis y quiso ser cantante. Bob Dylan, muchísimos más. Hay que estar muy agradecido al rey, que como digo, fue rompedor en su época. No había nada igual. No, él, hablando de Memphis de nuevo, él cuando emigró a Memphis, cuando fue con sus padres desde Tupelo, un chico pobre, pues conocer Memphis y conocer Bailey Street, que era la calle de los músicos, sobre todo afroamericanos, de blues y de jazz y de rhythm and blues,
él se empapó de todo ello, como te he dicho. Él iba a la iglesia de los negros, se empapó de la música afroamericana y fue aquel cantante que Sam Phillips, el fundador de la legendaria Sun Records, quería encontrar, ¿no? Que la música negra llegara al público blanco, porque hay que comentar que la segregación racial en los años 50 y 60 en los Estados Unidos era tremenda, y las músicas estaban muy diferenciadas, y Elvis sin duda fue el punto de unión entre los americanos blancos y negros, porque Elvis lo que le gustaba era también el country, por supuesto, que es blanco, pero el que expandió la música negra fue Elvis, y es una figura crucial en la historia de la música. Fundamental, sin duda. Además, creó una tendencia. Todo el mundo quería ser como Elvis. A día de hoy todo el mundo quiere ser como Elvis. Solo hay que ver todas las bandas tributos que hay, las convenciones que hay sobre Elvis, la gente que se disfraza de Elvis, y bueno, pues que creó una tendencia sin parangón. Creó un estilo, y sin duda, pues con una personalidad encima del escenario arrollador, con una voz, como te he dicho, verdaderamente afroamericana. De hecho, ahora tenemos internet, televisión, llegamos a todos lados, pero por entonces, cuando Elvis explotó con ese That's All Right Mama en el año 54, en aquella legendaria sesión en Sun Records, cuando ponían los discos, muchos de los DJs de entonces creían que era negro. Es decir, sin duda marcó un estilo a la hora de cantar, marcó un estilo a la hora de vestir y a la hora de la manera de ser, ¿no? De actuar, que después precisamente hizo muchas películas no muy afortunadas, pero que sin duda llegaban al gran público y con una audiencia millonaria. Fue la gran primera figura mundial realmente que lo abarcó todo, y sin duda es eterno en este aspecto. ¿Qué opinas cuando se dice esas teorías de que puede estar vivo? No sé si te echas a reír o si te enfada que quieran remover esos temas. Bueno, la realidad es que se ha hablado mucho de que la tumba que si está vacía, que si su deseo era estar enterrado con la madre, que la madre falleció el año, si no recuerdo, 58-59, cuando hizo el servicio militar, tuvo que volver a Alemania. Fue crucial, fue un momento muy duro para él. Pero se hablan de muchas teorías, que hay un señor que se llama John Barrow, que el mismo día que falleció Elvis cogió un avión hacia Argentina, ¿no? Porque Elvis firmaba en muchos hoteles cuando hacía las giras en Estados Unidos, en los hoteles, y viajaba, firmaba como John Barrow, ¿no? Y dicen que vieron a un hombre de la estética de Elvis salir el mismo día que falleció, pero el informe médico lo dice claro. Elvis murió de un infarto, y cada uno que lo cubre y que imagine lo que quiera. Pero bueno, Julio, para resumir, su música es eterna, él es eterno, y podemos escucharla, cada uno que piense lo que quiera, pero los datos están ahí y el informe médico también. Un Elvis que quizá desde que se separó de Priscilla Presley en el 73, ese fue quizás, digamos, el detonante para empezar un poco pues a venirse abajo, tanto como persona como artista, ¿no? Empezó a deteriorarse físicamente, aunque su voz seguía prácticamente intacta, pero entró como en una dinámica, en una espiral de autodestrucción. La separación de su mujer, Priscilla, para él fue un shock muy grande, y no la superó. Como tú bien dices, si vemos, por ejemplo, el concierto famoso de Aloha Hawaii, que lo retransmitió vía satélite para todo el mundo, que lo llegaron a ver casi 1.000 millones de personas, Elvis estaba físicamente poderoso, estaba bien, estaba fuerte. Pero era el año 73, pero ya seguidamente, hasta su muerte en el año 77, su físico se deterioró, el consumo sobre todo de muchas pastillas, de muchos barbitúricos, no llevar una vida adecuada, muchos conciertos, pues le llevó a la desgracia de fallecer un 16 de agosto del 77. Nos pone aquí un querido oyente, el Tintero Verde y Blanco: de Memphis solo salen genios de la música, Elvis y Aretha, y ahora mi intérprete favorito, Justin Timberlake. Es verdad, Memphis es una buena cuna. Memphis es la capital de la música americana, hombre, con permiso, por supuesto, permiso de New Orleans, y Nashville, en el country, por ejemplo,
y New Orleans en el jazz, pero Memphis lo aglutina todo, está también geográficamente en un punto intermedio, y allí pues han surgido las grandes figuras de la historia de la música. Y como te he comentado antes, como dice mi buen amigo César, ¿no? Mis morenos son así y ellos son los grandes de la música. Es que los negros son la base fundamental de la música actual, y aquello surgió entre otros sitios en Memphis. ¿Cuáles son, no sé si te pongo un aprieto, cuáles son tus 3 temas de cabecera de Elvis Presley? Los 3 temas que todo el mundo tiene que haber escuchado alguna vez. Has puesto el Suspicious Mind, su último número 1, que fue en el 69, como balada Always on My Mind, sin duda. Y yo la primera vez que lo escuché, porque estoy hablando del principio de los 80, mi hermano compró un disco doble de la RCA. La primera vez que escuché Herbert Hotel, a mí me impactó. A mí es un blues puro, con una voz espectacular, con un solo de guitarra increíble, y es el tema que a mí me marcó. Yo a partir de entonces era niño, digo, esta es la música que a mí me gusta, y hasta entonces, claro. Y con un programa de rock and metal con mi buen amigo César Vaquero, que soy un amante de esto, claro. Vamos a hablar ahora un poquito de Aretha Franklin. Aretha murió hace solo un año, se nos fue la reina del pop pues en el año 2018. Falleció desgraciadamente de un cáncer, ya llevaba varios años con la enfermedad, y ha fallecido otra de los grandes mitos, otra de las grandes figuras, Julio, de la música americana. Tanto es así que muy pocos la superan. Tiene 18 Grammys, ha vendido también millones de discos en el mundo, es un espejo, la reina del soul y también llamada la Lady Soul, es un espejo. Y un dato muy importante de la legendaria revista Rolling Stone, que la coloca como primera voz para el de la historia. Es decir, para una revista tan importante y tan influyente como Rolling Stone, Aretha Franklin sin duda es la mejor voz de la historia. No lo voy a discutir, porque entre Elvis y Aretha y Freddie Mercury, podemos decir, y alguno más, están desde luego sin duda las mejores voces. Sin duda, tenía una voz muy personal Aretha Franklin. Tocaba muchos estilos, ¿no? La reina del soul, también gospel. Bueno, pues... Hombre, exactamente. Ella, como te he comentado antes, pues ella se crió en lo que es el gospel, ¿no? En lo que es la iglesia, ¿no? Y su padre, de hecho, es uno de los más influyentes de la iglesia baptista, que Martin Luther King fundó por entonces. Era una persona que estaba muy metida en el mundo religioso, pues entonces aprendió mucho de esos temas, ¿no? Y ella ya desde los 50, pues como te he dicho, cantaba gospel y cantaba jazz, y también se atrevió porque ella quiso cambiar a hacer una música más moderna, que fue el soul, ¿no? Esa música afroamericana que explotó en los 60 con grandes artistas como Sam Cooke o Otis Redding o James Brown, etcétera, etcétera. Ella, cuando firmó con Atlantis, vino de Columbia Records, que cantaba más gospel, cantaba más jazz, ¿no? Quiso cambiar, y en el año 67 que se cambió a Atlantis Records, que fue la que le convirtió en una estrella mundial. Julio, pocos artistas en un año dieron un zarpazo como Aretha Franklin en el año 67-68, tras grabar el primer disco con Atlantis Records, ¿no? Se convirtió en una figura mundial, empezó a vender millones de discos, y sin duda se convirtió en lo que ahora hablamos nosotros, ¿no? Que es la reina del soul, Lady Soul. También en esa década 60, 70 tuvo una gran conciencia política y social. Acudía a marchas, cantaba en marchas contra la guerra de Vietnam, y bueno, pues se le conoce también como un símbolo de la reconciliación racial allí en Estados Unidos. Cierto, Julio, lo hemos comentado antes, hablando de lo que ha sido ella en la música, pero hay que decir su otra faceta, ¿no? Su otra faceta en la lucha de los derechos civiles, ¿no? Del pueblo afroamericano, ¿no? En los Estados Unidos, que hemos comentado antes, la segregación, y también de la liberación feminista. Tiene uno de sus himnos, es Respect, y habla claramente de
machismo y de la liberación femenina, como te comento, ¿no? Ella siempre se ha involucrado en estos temas y fue una ferviente defensora tanto de la liberación de la mujer como de los derechos civiles. Y fue la cantante que hizo llorar a Barack Obama. También eso va a pasar a la historia en 2015 en un homenaje a Carole King, y mucha gente le conocía como la diva que hizo llorar a un presidente en Estados Unidos. Sí, si no recuerdo más fue en el 2015. Sí. Ese tema en su homenaje, el homenaje que le hicimos César Vaquero y John Rock and Betty en septiembre del año pasado, fue el broche final del programa, ¿no? Sin duda Aretha Franklin para lo que es los afroamericanos, y no solo afroamericanos, ¿no? En Estados Unidos es una voz mítica y Obama es una de sus ídolos. Y lloró como un niño ante una mujer que tiene una voz privilegiada, y es increíble, ya lo comentábamos César y yo en el programa, como ya estaba la enfermedad en su cuerpo y cómo cantó maravillosamente, ¿no? Es un espectacular, fue un auténtico. El que no lo ha visto, le aconsejo que lo vea en YouTube, que está colgado, y se te ponen los pelos de punta. Y es curioso porque Aretha Franklin es una confesa votante demócrata, pero fue un republicano, en este caso George Bush hijo, quien le dio la máxima condecoración civil que se puede tener en Estados Unidos, la Medalla de la Libertad en el año 2005. Sí, cierto. Eso es uno de los premios que tiene, aparte de los 18 Grammys que te digo. Es curioso, eso también lo comentamos en el homenaje, como un republicano como el hijo de George Bush le dio ese premio. Pero bueno, yo creo que el arte, aparte de las ideologías, tiene que estar por encima de eso. Es decir, el que profesionalmente se ha convertido en un referente no tiene por qué tiene que perjudicarle ni beneficiarle los premios ni nada. Simple y llanamente tú eres un mito, porque lo eres una persona que ha hecho feliz a mucha gente con tu música y se merece todos los premios del mundo, claro. Incluso Donald Trump dijo de ella que era alguien tremendo y extraordinario. Como extraordinario va a ser esta noche de 8 a 10 ese programa especial en Rock and Betty, aquí en la radio oficial del Real Betis Balompié, con César Vaquero y con Alejandro Mejías. Alejandro, por último, ¿por qué no se tienen que perder los oyentes del programa de esta noche? No se lo tienen que perder porque aparte de que son dos artistas de los mejores de la historia, tienen una música increíble, es porque van a descubrir, como tú antes has dicho, estilos diferentes. Vamos a poner de Elvis y de Aretha Franklin todas sus épocas, sus éxitos, sus canciones que no conoce el gran público pero son espectaculares, y covers que hay sorpresas, hay unos covers que algunos se va a quedar con la boca abierta. Hoy, como tú bien has dicho, de 20 a 22 horas. Y hay que decir también, apuntar que el sábado haremos una redifusión de 7 de la tarde a 9 de la noche, y el domingo de 5 de la tarde a 7 de la tarde, antes del partido y de las conexiones que hagáis de nuestro querido equipo que empieza este domingo la Liga. Pues papel y boli, apuntar los horarios de esa redifusión en directo hoy de 8 a 10 de la noche. Alejandro, que vaya muy bien el programa y muchísimas gracias por atender a la llamada de Radio Betis y hablarnos de dos mitos de la música como Elvis y como Aretha. Muchas gracias, y para acabar, un apunte. Ya lo he comentado otras veces en el programa. Elvis nació en el 35, el Betis ganó la primera liga en el 35. Falleció en el 77, Elvis ganó la primera Copa de Su Majestad el Rey en el 77. ¿Casualidades? No lo sé, pero Elvis y el Betis tienen mucho en común. Ahí queda esa curiosidad que nos dice el querido Alejandro. Con tu canción favorita despedimos tu conexión. Un abrazo. Un abrazo, saludos. Well, I find a new place to dwell. Well, it's down at the end of